Bueno, muy bien, muchas gracias, Carolina. Recuerden que en el chat de la derecha tienen la posibilidad de hacer las preguntas para ser respondidas por los disertantes. Bueno, agradecemos sí a los disertantes las excelentes exposiciones y bueno, ya tenemos algunas preguntas de la audiencia, les agradecemos a todos estar ahí con nosotros en esta reunión tan interesante. La primera pregunta es de Marcela Aime y es para la doctora Sofía, pero puede ser para la doctora Carolina también, y pregunta, ¿qué trastornos de coagulación hay que buscar en un paciente con síndrome de Noonan? Si quieren contesto yo y después vemos si queda alguna duda. En realidad pueden tener cualquier trastorno de coagulación los pacientes con síndrome de Noonan, más que nada trastornos de von Willebrand, por ejemplo, trombocitopenias o defectos en cualquiera de los factores el factor de coagulación 5, 8, o sea que son varios los trastornos de coagulación que tienen, con lo cual siempre se hace como un panel o se pide, digamos, un testeo completo de los trastornos de los factores de coagulación como para tratar de evitar, si entra cirugía o demás, que haya alguna complicación. Carolina, no sé si querés agregar. Sí, en el hospital también está la misma postura, digamos, los pacientes con diagnóstico de síndrome de Noonan vienen derivados desde el servicio de genética para hacer la evaluación hematológica. En general, el planteo de parte del servicio es hacer el interrogatorio de sangrado. Por supuesto, como siempre decimos en pediatría, a veces hay pocos antecedentes o pocas exposiciones a eventos de riesgo, pero bueno, en general, si no hay una historia de sangrado, no se hace y no trae una alteración previa de la población, no se hace un screening a todos los pacientes, sino que se les hace control clínico. En el caso de algún antecedente hemorrágico, sí se van a estudiar las diferentes opciones de alteraciones, incluyendo la función plaquetaria y demás, pero no es como conducta habitual, si el paciente no tiene antecedentes, estudiarles toda la coagulación. Okay. Gracias. Pregunta la doctora Andrea Rossi para Daniel y Lucas, si más allá del riesgo, pacientes que no tienen riesgo protrombótico, después de la cirugía, en lo inmediato, inician con anticoagulación para luego pasar a antiagregación, si hay un periodo, por lo que entiendo. No sé, Diego, ¿qué cirugía? ¿Cuál cirugía? La pregunta dice si consideran que algunos pacientes, por el tipo de corrección en sí, deberían recibir en principio, por lo menos los 3 primeros meses, tratamiento anticoagulante. Pacientes sin arritmia, obviamente. Bueno, no sé, Daniel, si tiene otra opinión. Depende mucho, estimo que se referirá al bypass total del ventrículo derecho. En realidad, si es un tubo lateral y no hay ninguna otra condición que lo requiera, como por ejemplo que el paciente tenga arritmias o algún evento trombótico, nosotros no vamos directamente a la anticoagulación. Si hay arritmia o algo así, sí. Igualmente, cuando nosotros recibimos a los pacientes, generalmente hace tiempo que ya han sido operados y vienen anticoagulados cuando tienen alguna indicación puntual. Generalmente estas cirugías se hacen en la infancia y nosotros lo recibimos ya bastante tiempo más alejado. Pero bueno, Daniel puede contestar mejor eso en el postquirúrgico inmediato, cómo manejan a los pacientes. Estimo que se referirá a Fontán-Krause, sí, pero no estoy seguro. Sí, impresiona que la pregunta habla de cardiopatías complejas y de cirugía de ventrículo único. Bueno, en lo que respecta a ventrículo único, no. La verdad que creo que, y es más, a veces más por inseguridad que más por evidencia en la literatura, pero cuando uno tiene muchas líneas de sutura intracavitarias,
¿no? Cuando hace reroutings, en las dobles salidas, en esos casos, y tiene parches de protésicos intracavitarios endocardíacos, quizás sí uno ahí anticoagula a los pacientes, pero de rutina en la cirugía de Fontan no. Y en el manejo del GACH, o el failing Fontan, salvo que tenga factor de riesgo como fibrilación auricular, disfunción ventricular del ventrículo sistémico severa, como explicó Lucas, otros factores de riesgo sí se anticoagularía, pero no en el manejo perioperatorio, no. De rutina. Y Carolina, en los pacientes con cirugía de bypass total, que sin duda en el perioperatorio inmediato están con anticoagulación con heparina y son candidatos a pasar antiagregación, ¿en qué tiempo en general lo pasan? ¿Hay algún factor en el postquirúrgico que miran antes de pasarlo a antiagregación? En realidad, sí, como les comentaba, a partir del 2011 la postura es que todos los pacientes que tienen una cirugía de Fontan sin un factor agregado, como comentaban recién, de riesgo, vayan a la terapia antiagregante. Pero en el posoperatorio inmediato se tratan con heparina estándar hasta que el paciente tiene tolerancia enteral. Una vez que alcanza la tolerancia enteral, que pueden ser entre 3 y 7 días, en general, la mayoría, se pasa aspirina, y en caso de que en la evaluación cardiológica, digamos, uno vea que tiene el paciente disfunción, voy a hablar de cardiología, que no es lo mío, pero que vean por ahí en los ecocardiogramas lo que ellos le llaman smoke, ese flujo enlentecido dentro de la aurícula, o una aurícula que ya estaba previamente dilatada, o mucha dilatación de la vena cava inferior o de las suprahepáticas, y que por ese motivo se considere que está aumentado el riesgo trombótico, en ese caso se anticoagulan, pero no hacen 3 meses o 6 meses de anticoagulación todos los pacientes, sino aquellos que tienen algún factor predisponente. Y como les comentaba también, después en el seguimiento en conjunto con cardiología, si uno ve que se superaron esos factores de riesgo que tuvieron en el posoperatorio reciente, que desaparece esa disfunción, que baja la presión en el circuito y que los flujos se acomodan, bueno, pueden pasar aspirina en ese momento. En realidad la discusión de la anticoagulación y la antiagregación en la cirugía de Fontan es una discusión entre los cirujanos, los clínicos, acá y en todo el mundo, y la realidad es que no hay evidencia científica de o uno u otra conducta. Todos tenemos claro que si es un Fontan de alto riesgo, va a ir seguramente anticoagulado, pero en el Fontan, que es un buen candidato y está bien elegido, es una gran pregunta que todavía no tiene respuesta. Siguiendo un poco con este tema, te preguntan, Carolina, si controlás la antiagregación a todas las pacientes con Fontan y cuál es la tasa de ajuste de la dosis de la misma que han hallado. Y dentro de esta pregunta también hay una pregunta de cuál es la profilaxis en un Fontan en una mujer embarazada con cirugía de Fontan. No hacemos control de función plaquetaria a todos los pacientes como conducta habitual, sino si hay alguna duda de que el paciente pueda tener alguna resistencia, entre comillas, a la aspirina o algún problema de la absorción o de la administración. Y en cuanto a las adolescentes, bueno, lo que se hace es informar sobre la teratogenicidad potencial del acenocumarol, la firma del consentimiento informado de que están recibiendo una terapia potencialmente teratogénica y el manejo conjunto con el servicio de ginecología. Se trata, porque además del riesgo, digamos, de la teratogenicidad, tienen el riesgo por su propia cardiopatía, ¿no? De tanto riesgo para el feto como para la paciente. Claro. Pero se sigue utilizando el acenocumarol, no se cambia la terapéutica, por ahí entendí mal la pregunta. Se sigue utilizando el acenocumarol y se intenta, sí, que tengan una terapia anticonceptiva, ¿no? Es que como los periodistas aproveché la oportunidad y te hice 2 preguntas en una. Lo que te preguntaban es cuál es la profilaxis antitrombótica en una paciente que está embarazada y tiene hecho una cirugía de Fontan.
Y en realidad, bueno, como cualquier otro paciente, se discute con cardiología. En general, como nuestro hospital no tiene la parte de obstetricia, son pacientes que en ese momento ya son derivados a un centro de adultos. Pero dependiendo de en qué momento, las pacientes que nos tocó atender embarazadas no fueron embarazos programados, fueron embarazos no deseados. Así que de acuerdo al momento en el que se hizo el diagnóstico del embarazo, o se pasan en oxaparina si están dentro del periodo de teratogenicidad, o bueno, o se mantiene la cenocumarol cuando ya pasó ese momento y bueno, se derivan para seguimiento obstétrico, bueno, o eventual interrupción del embarazo. Sí, supongo que, no sé si Luciano o Daniel, alguna acotación al respecto. Hace algunos años, bastantes años, los países anglosajones tenían firme decisión de contraindicar el embarazo de todas formas, incluso indicaban el aborto terapéutico en las pacientes que quedaban embarazadas en estas condiciones de bypass total. Hoy hay pacientes que, más allá de embarazos no deseados, deciden quedar embarazadas y piden el acompañamiento de los médicos a que ayuden a tener un niño. Esto no es fácil, no sé si quieren hablar algo al respecto como médicos tratantes de pacientes adultas. Sí, en mi caso particular, yo tuve 2 pacientes que estaban cursando embarazo, teniendo un bypass total del ventrículo derecho. La verdad que sí se las pasaba de heparina a bajo peso. En ninguno de los 2 casos me fue bien, las 2 perdieron el embarazo. Lamentablemente, una estuvo más vinculada a problemas obstétricos, tenía alteración placentaria, pero bueno, en cuanto a la anticoagulación, sí, como dijo Carolina, la manejábamos con heparina de bajo peso. Esa es mi experiencia de 2 actualmente. Pregunta el doctor Fondevila, por ahí lo mencionaron, pero si podrían recalcar una vez más, Carolina o Daniel, ¿a qué se considera un Fontan de alto riesgo? De alto riesgo trombótico. No sé si quiere hablar primero Daniel, que es el cardiólogo, ¿no? En el hospital, es lo que les decía, la evaluación es con el cardiólogo, porque depende mucho la consideración del alto riesgo de lo que tiene que ver con el funcionamiento del Fontan y las presiones dentro del circuito, muchas veces definidas no solo por ecografía, sino también por cateterismo cardíaco. No tiene que ver con la presencia o no de fenestra, que eso por ahí en algún momento definía 2 poblaciones. Exacto. Últimamente se vio que, bueno, que la presencia o no de fenestra no cambia el riesgo trombótico ni el riesgo de accidente cerebrovascular, así que eso dejó de ser un criterio. Pero tiene que ver más con esto que decíamos, que creo que Carolina coincide, del aumento de la presión en el circuito, de la turbulencia dentro de la aurícula, dentro del tubo extracardíaco, bueno, por supuesto la presencia de arritmias, como dijimos antes, o las dilataciones, el quilotórax como manifestación de aumento de la presión en el circuito, o derrames pleurales que no resuelven, que llegan a prolongarse a veces meses. Todo eso habla de un circuito que no está funcionando bien y que por ende podría tener más riesgo trombótico. Hay algo muy importante, y ahora le doy la palabra seguramente al doctor Daniel, en el bypass del ventrículo derecho, que es la pérdida de la pulsatilidad. Al circuito derecho perder la pulsatilidad del ventrículo derecho, hay todo un éxtasis y una circulación que deja de ser laminar y empieza a ser turbulenta, y en general es la que trae todas las complicaciones protrombóticas. Sí, coincido completamente. Quizás no hay mucho más para agregar, pero desde el punto de vista quizás de la visión quirúrgica, una cuestión es el concepto fisiológico y otra es las condiciones anatómicas de un Fontan. Quizás a veces hay pacientes que, por ejemplo, no tienen buenas ramas de la arteria pulmonar, o sea, son hipoplásicas, y todo lo que va hacia adelante, que va a tener que enfrentar la sangre, justamente como lo decía la doctora Carolina, que es un circuito pasivo, quizás mínimos gradientes de presión
hacen que se genere muchísima éxtasis. No es el circuito sistémico, justamente es el lado derecho, quizás 2-3 milímetros de gradiente de presión, eso genera una hipertensión venosa crónica, ¿no? Que eso sostenido en el tiempo tiene sus consecuencias y hace, digamos, que el riesgo protrombótico. Hay un índice que nosotros medimos mucho, que es el índice de Nakata, que habla también del desarrollo de las ramas pulmonares y nos ayuda a ver, ¿no?, qué pacientes tienen en riesgo, ¿no?, de tener una disfunción, digamos, o una mal característica para hacer anatómica, ¿no?, para hacer un Fontan. También hay detalles quirúrgicos, ¿no?, desde el punto de vista de alto riesgo, no. Pero como decía Luciano también, cuando uno tiene un Fontan ya y tiene disfunción ventricular o insuficiencia de la válvula AB sistémica, o el paciente no está en ritmo sinusal, sino está en arritmia, son todos factores de riesgo para disfunción del sistema, ¿no? Bueno, siempre Ventrículo Único trae estas charlas que se hacen interesantes. Hay una pregunta para la doctora Sofía, que quedó un tema en el tintero y querían saber de la audiencia si nos podés comentar algo sobre genética y síndrome de Marfan, sabiendo que el Marfan es relativamente frecuente como causa de cardiopatía estructural. Es algo que por ahí no entró en la charla, pero que nos podés brevemente decir. Sí, me faltaron varias, pasa que como no teníamos tanto tiempo, viste, como que quedan muchas ahí dando vueltas. Piden esclerosis tuberosa también. Claro, esclerosis tuberosa también. El Marfan es una patología que es génica, vieron que habíamos hablado un poco de lo cromosómico, lo génico, o sea, es como un cambio en una palabra, en un gen, que se asocia más que nada con el gen de la elastina, entonces los pacientes con Marfan tienen trastornos que tienen que ver más con todo lo que tiene, los órganos que tienen más elastina. Entonces el corazón, el ojo, como que son órganos que se van a ver un poco más afectados en los pacientes que tienen síndrome de Marfan. En el corazón puntualmente tienen dilatación aórtica o tienen prolapso de la válvula mitral, entonces es algo que en general cuando vemos pacientes con sospecha de Marfan o con un Marfan confirmado, siempre hacemos control cardiológico y oftalmológico regular, digamos, una vez por año. No todos tienen la misma, digamos, son síndromes que son relativamente variables, digamos, no es que todos tienen la misma clínica, pero como sabemos que en general el corazón y el ojo son órganos que se ven relativamente afectados, son cosas que seguimos habitualmente, así como talla, viste, tienen como un hábito longilíneo, tallas altas, no suele afectarse la maduración, digamos, son pacientes que pueden llegar a consulta por ahí de adultos, digamos, pero en general lo que tienen más que nada es un hábito longilíneo, con un pectus, viste, carinatum o excavatum, y tienen esta afectación por ahí, dilatación aórtica, prolapso de la válvula mitral, pueden tener subluxación de cristalino, o sea, esas son como las características más frecuentes. Y en general el estudio genético, digamos, que se pide habitualmente es un panel o ir a buscar directamente. En general Marfan tiene un único gen afectado, entonces uno puede secuenciar ese gen y eventualmente hacer un diagnóstico. Hay algunos criterios, digamos, diagnósticos clínicos que uno puede tener en cuenta como para poder hacer una sospecha de Marfan. Pero más o menos eso, en resumido. Pregunta Claudio Rosa para el doctor Apti. Muchas de estas cardiopatías requieren una cirugía de alta complejidad, como es la del bypass total, y a veces en el postquirúrgico inmediato requieren ingresar a ECMO o a BAT. ¿Existe algún criterio o factor que pueda determinar la preferencia de una técnica por sobre la otra? Sí, es difícil. Es una pregunta muy difícil porque justamente asistir la fisiología univentricular es todo un desafío. No es lo mismo tener un paciente con 2 ventrículos que con uno. La indicación en general es el shock cardiogénico, pero sostener pacientes en ECMO con fisiología univentricular no es fácil y más que el BAT,
no sé a qué se refiere de BAT, si asistencia temporaria, no están diseñados en general para la fisiología univentricular. Entonces, generalmente los pacientes en fisiología univentricular, más los que disponemos en el país, ¿no? Se asisten con ECMO, ¿sí? Aunque son muy desafiantes. Si es perioperatorio, ¿sí? Otra cosa es el failing Fontan, ¿no? El Fontan fallido, que, por ejemplo, es candidato a trasplante y ese paciente se va a llevar a un trasplante. Que sabemos que si lo llevamos como un puente con ECMO en un failing Fontan, no es de los mejores resultados para llevar un trasplante, ¿no? La mejor estrategia. En el mundo se están diseñando distintos tipos de BAT para asistencia univentricular, pero todavía no están en empleo clínico masivo, dado que es una fisiología muy, muy desafiante. Ok. Generalmente la gran distinción, disculpen, la gran distinción, sacando lo univentricular en patologías que tienen dos ventrículos, ¿no? La gran distinción entre lo que es un BAT, ¿no? Y el ECMO, generalmente la indicación puede ser el shock cardiogénico, pero el BAT no reemplaza la función pulmonar, ¿no? Y el ECMO reemplaza la función cardiopulmonar. O sea, si el paciente está distresado, y generalmente estos pacientes, más en pediatría, que el paciente cuando hace shock cardiogénico bajo gasto también tiene distrés, ¿no? Porque es un fallo cardiorrespiratorio. En el adulto se puede disociar un poco lo cardíaco del pulmón. Generalmente tendría más indicación de ECMO. En cambio, cuando el paciente solo hace fallo cardíaco aislado, sin impacto en el pulmón, uno podría asistirlo con un BAT o una asistencia temporaria ventricular. Para cerrar, gracias. Y para cerrar la pregunta del doctor Fondevila, asumo que la respuesta va a ser el análisis de cada caso individual. Respecto de pacientes con bypass total, pacientes de sexo femenino que desean embarazarse, ¿es la indicación absoluta de interrupción, la indicación absoluta de contraindicación o análisis de caso individual? Análisis de caso individual. Perdón que me meta, ya que soy del panel y no hay disertación, pero bueno. Perfecto, pero como para que quede el concepto, Daniel, Lucas, creo que ya te escuchamos que acompañaste a 2 pacientes en su deseo. Sabemos del alto riesgo de pérdidas de embarazos que hay en estas pacientes. Pero bueno, no sé si quieren. Siempre que nuestra función es explicarle los riesgos y que los pacientes lo entiendan, pero yo los he acompañado y la verdad que el deseo de ser madres muchas veces para nosotros los hombres quizás no lo entendemos bien, pero es muy fuerte y la verdad que les digo que cuando tienen la idea de hacerlo es muy difícil, ¿sí? Y la verdad que sucede casos que ha ido bien, con lo cual siempre lo que tienen que saber es que están asumiendo un riesgo y comprenderlo bien. Y obviamente tener un ámbito en el cual se las pueda seguir en forma estricta y con todos los requerimientos, ya sea para el seguimiento como para el parto, que estas pacientes puedan requerir. Perfecto, gracias. Hay pocas contraindicaciones absolutas al embarazo en cardiología pediátrica o cardiología clínica. El doctor Luciano hace hipertensión pulmonar. Hipertensión pulmonar es una de las contraindicaciones absolutas al embarazo y así todo hay pacientes que sabiendo esto eligen quedar embarazadas. Hay pacientes que les ha ido bien, como dice el doctor Luciano, porque se mezcla no solo el deseo de ser madre, sino también el riesgo de vida y lo que atrae una enfermedad crónica y la descendencia, y hay factores psicológicos que son muy difíciles cuando la paciente está decidida. Esto es importante porque todavía alguna bibliografía o según el centro que uno tome que solamente el bypass total lo contraindicaría y bueno, es importante por eso escuchar esta experiencia. De hecho, es tan así que me permito 2 segundos para darle una idea. Esta explicación, generalmente nos tomamos el tiempo de explicarle al paciente, a la paciente y a la familia los riesgos, y generalmente ellas lo entienden bien, pero
el detalle de una, que era particularmente riesgoso porque desaturaba, no era puntualmente un bypass total ventrículo derecho, pero era una cardiopatía compleja. Y cuando se estaba retirando, la paciente gira y me dice, pero si quedo embarazada, ¿usted me va a seguir atendiendo? O sea, ya llevaba media hora explicándole los riesgos que tenía para ella y para el feto. Las ganas de quedar embarazada y las ganas de ser madre es muy difícil de que uno lo pueda racionalizar. Seguro. Yo creo que la doctora Sofía nos puede ayudar y pasa lo mismo con el consejo genético y con aquellas cardiopatías o enfermedades que están ligadas a lo genético y uno por ahí desalienta tener hijos y sin embargo nosotros tenemos familias Noonan, por ejemplo, que el padre tiene y tiene 3, 4 hijos y o sea que te debe pasar también en tu práctica. Sí, en general, viste, uno trata, como dicen, uno explica, asesora, digamos, y la paciente decide qué es lo que quiere hacer. Uno nunca va, creo que en nuestro caso puntual no desaconsejamos nunca, por más de que tengas un 50% de riesgo de recurrencia, un 25% es como que uno asesora y la paciente entendiendo todos los riesgos decide qué es lo que quiere hacer. Y más familias como Noonan, que uno tiene padre Noonan, hijo Noonan, que sabe de qué se trata la patología, así como el Marfan en general. Viste, hay veces que hay patologías que ni se toman como patología en el fondo, es como algo habitual para ellos, entonces siguen su curso como si nada pasara. Y es algo que está bueno también. Bien. Hay una pregunta más, a ver si es correcta, que la pregunta Cami Gutniski, que dice que la eritroféresis resta calidad de vida a estos pacientes y desde el punto de vista cardiológico pregunta cuándo se indican, no la pregunta a nadie en particular, no sé si alguien toma la posta. No. Bueno, Cami, volvemos a mandar la pregunta porque no hemos entendido quizás cuál era la intención. Quizás algo para mencionar, nada que ver con, si puedo acotar algo, que hablaban de Marfan. Quizás, como se considera el Marfan es una ortopatía desde el punto de vista cardiovascular o de cirugía de cirujano, sí, a nosotros lo que vemos es mucho más afectación de la raíz aórtica con dilatación, aneurismas, anulectasias aórticas mucho más precoces y los umbrales de intervención son menores que en pacientes población no Marfan, dado que se sabe que esa aortopatía va a progresar y el alto riesgo de disección. En mi vida quirúrgica me ha pasado también que pacientes que con Marfan tener que ir a trasplante y que no es una contraindicación trasplantar a estos pacientes, pero sabemos que me ha pasado de trasplantar 2 o 3 pacientes con Marfan y después disecan a distal, ¿no? Y terminan disecando y rompiendo toda la aorta distal al injerto cardíaco nuevo que uno le puso, que es un injerto normal. Pero simplemente nombrar, ¿no?, que los umbrales, ¿no?, para intervenir desde el punto de vista de cirugía cardiovascular son menores a los pacientes no Marfan. Creo que ahí, perdón, una cosa, como ya tienen algo de base, viste, es como muy difícil sigue teniendo una patología de base que no se cura, por así decirlo, es como que uno mejora por ahí, pero es como, viste, si tiene el colágeno o este trastorno en la elastina, es como que lo va a seguir teniendo y eso probablemente complique, digamos, todo lo que tenga que ver con lo quirúrgico también. Sí, quería decir que en el Noonan pasa también, que si bien tienen estenosis pulmonar, tienen también estenosis de rama y es privativo saber el diagnóstico genético porque son estenosis que no evolucionan bien con el cateterismo terapéutico y en general Daniel dice que sí, terminan en el cirujano, entonces me parece que el diagnóstico genético en las cardiopatías es sumamente importante para decidir su forma de abordar. Sí, ni hablar. Mientras antes lo podamos hacer, mejor.
Sí, de hecho, yo te quería hacer una pregunta personal y es si pensás que dentro de la cardiología fetal, al encontrar una cardiopatía compleja, pensás que hay que indicar a la madre gestante una punción diagnóstica para saber genética de ese feto. Sí, me parece que sí. O sea, hoy, digamos, con todos los avances que hay y con los diagnósticos, digamos, era lo que hablaba un poco en la charla, ¿viste? Como que me parece que el cariotipo ni hablar, o sea, es algo que uno puede pedir, pero por ahí avanzar un poco más con un y que puede incluir, ¿viste? Algunas cuestiones, por más de que sea una cardiopatía aislada, estamos viendo que hay niños con cardiopatías aisladas que siguen teniendo una causa genética. Me parece difícil el asesoramiento, eso sí, porque en un embarazo estamos un poco limitados con lo que vemos y por ahí postnatalmente pueden aparecer otras cosas que ayudan un poco a asesorar. Más, no sé si iría a pedir una secuenciación exómica completa, ponele, porque ahí pueden aparecer variantes en otras cosas que es más difícil el asesoramiento. Okay. Siempre que tenemos, por ejemplo, una estenosis pulmonar prenatal, la sospecha en una no Williams aparece siempre, ¿entendés? Es como que eso me parece que uno lo tiene que tener en cuenta. Sí. Y siempre tratamos de mirar cara, por ejemplo, como para ver si hay algo más que nos ayude a hacer un diagnóstico, y nacen estos chicos sabiendo que eso es una probabilidad, así como cuando tenés un canal. calor, O un canal, buscar una trisomía. Para el Down, ¿entendés? Claro. Exacto. O un calor para pensar en un 22Q, son cosas como que uno más o menos las tiene que tener en cuenta cuando hace prenatal siempre. Entonces, puede pedir un estudio orientado o se puede pedir un estudio más amplio, pero sí me parece que todo lo que pueda sumar al diagnóstico y al asesoramiento está bueno. Excelente. Sofi, y pensando también en que hay médicos que tratan pacientes adultos, si llega un adulto joven que todavía no ha tenido hijos con una cardiopatía congénita y que no tiene una interconsulta genética o nunca lo ha visto un genetista, ¿vos le sugerirías que ellos hagan la derivación a genética? Me parece que está bueno, porque me parece que siempre uno, era lo que hablábamos un poco antes, conocer los riesgos de recurrencia siempre está bueno. Siempre hablábamos que por ahí cuando es una cardiopatía aislada, sin antecedentes familiares, los riesgos de recurrencia son bajos, pero hay veces que puede haber algo genético en una cardiopatía aislada también, y hay una variabilidad clínica muy importante en algunos síndromes genéticos. Me parece que siempre tener una mirada desde la parte genética está bueno. O sea, no para que hacerme propaganda, ni mucho menos, pero es una patología que tiene un componente genético importante. Qué sé yo, ponele el 22Q, que es algo que es relativamente frecuente, tiene una variabilidad enorme. Nosotros hemos tenido pacientes con 22Q, hicimos diagnóstico en el niño y después estudiamos a la mamá y la mamá fue positiva. Y la mamá tenía por ahí un soplo en la niñez y no tuvo otra cosa. Y esa mamá nunca supo que tenía un 50% de riesgo de recurrencia de tener un hijo con cardiopatía, por ejemplo. Desde ese lugar me parece que el asesoramiento ayuda. Yo creo que lo que deja esto claro es lo que dijo Luciano en su presentación. Si uno lo apunta más a las cardiopatías congénitas del adulto, lo que queda claro es que los especialistas no podemos trabajar solos. No sirve de nada que trabaje el cardiólogo con el paciente, porque primero necesitamos un cardiólogo infantil y un cardiólogo de adultos. No podemos hacerlo sin el cirujano, sin el hemodinamista, sin el hematólogo. Me parece que lo que tiene que quedar claro es que sumar suma. Esto de poder tratar de hablar el mismo idioma es elemental para seguir estos pacientes que son sumamente complejos, que tienen una evolución compleja de su enfermedad, que tienen comorbilidades, que deciden ser madres, que les pasan un montón de cosas. Me parece que lo que tiene que quedar claro es que hay que seguir trabajando entre las diferentes especialidades para poder nutrirnos del otro y trabajar en pos de tratar mejor a ese paciente. Y algo que es fundamental es la comunicación entre los distintos actores de este equipo. Muchas veces llega la indicación para anticoagular o para antiagregar, entonces la comunicación cercana es fundamental porque a veces hay que definir el riesgo de cada paciente y de esa manera uno tiene que tener muy en claro los estudios hechos por el cardiólogo, hablar con él para definir el riesgo de ese paciente, que por ahí por guías debería
antiagregarse, pero por el riesgo particular del paciente debería anticoagularse. Finalmente, creo que como para cerrar un poco también, hace más de 10 años por mi paso de la academia, la doctora Mesenguiser tenía la foto de un bebé de una de sus pacientes con bypass total, y eso de alguna manera es como el resumen de esta patología a la cual cada vez más pacientes van accediendo a la edad adulta con nuevos desafíos y con avances en las terapéuticas que afortunadamente están llegando cada vez más a más pacientes. Hace algunos años muchos pacientes no llegaban a estos recursos y fallecían en condiciones de cuidados paliativos. Así que seguimos por más, trabajando en equipo. Exacto. Gracias a todos. Gracias, Carolina. Muchas gracias. Igual, gracias, por la invitación. David. Gracias por la invitación. Bueno, los agradecidos somos nosotros. La verdad que bienvenida a una nueva discusión interdisciplinaria al CAT. Excelente las discusiones. Les agradezco a los 6, a los cardiólogos, a la genetista,